Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva sesión de la clase de historia, sesión número 8, ¿cierto? En esta oportunidad me están viendo, la idea es que podamos ser un poco más cercanos a esta clase. Han sido ya varios días que hemos estado un poco alejados, ¿cierto? En todos los sentidos, y se extraña de todas formas las clases ahí presenciales, ¿cierto? Con las bromas, con la risa, etcétera. Pero de todas formas, claro, tenemos que seguir avanzando y estoy haciendo lo posible para contestar todas las dudas que ustedes me están haciendo llegar en las guías que me están mandando con las respuestas, ¿cierto? Y con las preguntas que ustedes me hacen dentro de lo que puedo, porque son bastantes las que me llegan. Pero la idea es poder tomarlas, ¿cierto?, en consideración y luego hacer una retroalimentación en esta clase, ¿ya? El objetivo de esta clase es reconocer las causas y etapas de la independencia de Chile. ¿Por qué cambiamos tan drásticamente? Entre comillas, cambiamos porque en realidad seguimos con un tema, digamos, importante del contenido, que es la conformación de los Estados-naciones. Nosotros ya hablamos de la conformación de los Estados-naciones en Europa. No sé si recuerdan que nosotros vimos cómo en Europa se conformaron las naciones mediante la unificación o la separación de ciertos estados, ¿ya? Unificación, por ejemplo, como fue el caso de Italia o de Alemania, en que ciertos reinos o naciones se unieron, ¿cierto? Porque se creía que había una cultura, una lengua en común también, una economía en común incluso, y existía esta necesidad de unirse para conformar una nación independiente, ¿ya? También hablamos de la separación, y este va a ser el caso de América, en que los países consideraban que tenían una cultura, una lengua o una economía, ¿cierto?, que, digamos, los obligaba a separarse de una nación más grande, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, fue la separación de el reino, digamos, de España, en Brasil con Portugal, en Estados Unidos con Inglaterra, ¿cierto? Pero de todas formas en América se dio separación, no se dio unificación. Recordemos un poquito, ¿cierto? Y me voy a la guía. ¿Ya? No es necesario abrir la guía porque con esta era la guía prácticamente, la pintura de Delacroix, ¿cierto? Digamos, pintada en 1831, llamada La libertad guiando al pueblo, y podemos analizarla, ¿cierto?, con las mismas preguntas que tenía la guía. Una de las preguntas era, bueno, ¿qué periodo narra esta pintura? Ya sabemos que fueron los periodos de revolución, ¿ya? Revoluciones liberales de 1830 que se dieron en Italia. Recuerden que estas revoluciones se dieron en varios países de Europa, pero las más significativas se dieron en Francia, ¿ya? Ahí vemos a la libertad retratada en una mujer, generalmente las características humanas, ¿cierto?, buenas, están reflejadas por mujeres a lo largo de la historia. Por ejemplo, la justicia, ¿cierto? Una mujer con los ojos tapados, ¿cierto?, vendados. Y vemos que su alrededor está compuesto por un paisaje donde se ven gente, digamos, con espadas, ¿cierto? Se ve un niño incluso, ¿ya? Por lo tanto había gente de todas las edades, una mujer también, y se ve un burgués. ¿Ya? Esto es importantísimo que pongamos atención en esto, porque recuerden que la burguesía fue la clase social que lideró todas las revoluciones en Francia, desde la Revolución Francesa hasta las revoluciones liberales de 1830. ¿Ya? ¿Por qué? Existían ciertos factores que hicieron que la burguesía apoyara estas revoluciones. Uno de esos factores era que apoyaban las revoluciones por una idea de nación, nacionalista, ¿ya?, y de libertad. Por lo tanto, ellos creían que las revoluciones que estaban haciendo eran las más adecuadas para la libertad y los derechos de las personas, y porque querían o una unificación, querían una nación, ¿cierto?, con derechos, querían separarse quizás de un reino, o existía otra posibilidad que era una posibilidad económica. Es decir, la burguesía o ciertos burgueses no pretendían hacer una revolución por el nacionalismo que ellos sentían. Más bien ellos querían tener, por ejemplo, una unificación porque les convenía económicamente. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Comprar y vender algo desde Chile a Estados Unidos o comprar y vender algo en Chile con otra comuna de Chile, ¿ya?, u otra ciudad de Chile? Es mucho más fácil negociar, ¿cierto?, con ciudades que están dentro de una misma nación. Por lo tanto, la burguesía por ahí, en ciertos sectores, se agarró de eso. Era quizás más fácil unificar un territorio, ¿ya?,
para poder negociar dentro del mismo territorio que negociar con territorios que estaban fuera de ese reino. ¿Ya? No sé si me explico bien. ¿Ya? Pero había entonces estos dos fundamentos, fundamentos por una idea de nacionalismo y otros que tenían una idea más bien económica. De todas formas, la burguesía fue esencial para las revoluciones en Francia y en Europa en general. Y no solamente allá, en realidad, porque, como les decía, en esta clase vamos a abordar la independencia latinoamericana, o más bien chilena, donde la burguesía fue fundamental. ¿Ya? Luego hablamos de que dentro de este ambiente de revolución, ¿cierto?, liberales, existieron ciertos grupos que no querían la libertad del pueblo, sino más bien querían volver al antiguo régimen, es decir, a las monarquías absolutas. ¿Ya? Y para eso se conformaron dos instituciones fundamentales. Uno, la primera fue el Congreso de Viena, que tenía como principal objetivo restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa, es decir, el orden de las monarquías absolutas. Recuerden que el monarca absoluta o las monarquías absolutas era este sistema en el que el rey era los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto tenía un poder absoluto, podía juzgar a alguien, sentenciarlo a la cárcel o a la muerte, podía crear leyes, es decir, funcionaba como parlamento, como congreso, y también administraba la riqueza del reino. ¿Ya? No logró, digamos, funcionar este Congreso de Viena, las revoluciones liberales fueron mucho más grandes, y se creó la Santa Alianza. La Santa Alianza perseguía el mismo fin, buscar nuevamente la restauración de las monarquías absolutas, pero con un fin cristiano, es decir, se basaba en la fe, el argumento que ellos tenían, ¿cierto? Y en el derecho de los reyes, que eran elegidos por Dios. Recuerden que ese es el origen de las monarquías, ellos eran elegidos por Dios para poder restablecer la monarquía absoluta. Tampoco se logró, las revoluciones liberales fueron mucho más fuertes. ¿Ya? En eso se basó la clase anterior. ¿Ya? Y para seguir con la nueva clase, les traje aquí una pregunta PSU, ¿ya? Y dice: la corona española deseaba promover especialmente el desarrollo económico colonial para fortalecer su posición en Europa. Por tal razón, Carlos III promulgó en 1778 un decreto de libre comercio, lo que significó que el puerto chileno de Valparaíso pudo comerciar directamente a. con cualquier puerto europeo, b. con los puertos de toda América, c. exclusivamente con el puerto de Buenos Aires, d. con los puertos españoles e hispanoamericanos autorizados, e. con todos los puertos americanos que recibieran comercio de contrabando. ¿Ya? La respuesta a esta pregunta está en un concepto fundamental que es monopolio comercial. El monopolio comercial, no sé si lo recuerdan porque esta es materia que nosotros vimos el año anterior, ¿ya? Corresponde a la idea de que los países americanos solamente podían negociar, ¿cierto?, comprar o vender con España en el caso de, digamos, las colonias españolas, ya sea los países de habla hispana, no podían negociar con otros puertos. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta a esta pregunta es la alternativa número D, con los puertos españoles e hispanoamericanos autorizados. Todo tenía que estar autorizado por la institución correspondiente que velaba porque se cumplieran esta ruta. ¿Ya? En este caso, no sé si recuerdan la institución que correspondía a ver que se cumpliera la ruta de comercio, ¿ya?, que era la Casa de Contratación, ¿ya? Una institución colonial, una de las instituciones coloniales, porque habían bastantes instituciones coloniales que lideraban, ¿cierto?, y digamos, ordenaban lo que eran las colonias americanas. Y la Casa de Contratación, digamos, ordenaba el aspecto económico y de las rutas de comercio. ¿Por qué partí con esta pregunta? Porque era el contexto americano antes de la independencia y de la formación de las naciones en América. ¿Ya? La instauración de las instituciones coloniales españolas principalmente, que dominaban prácticamente la totalidad de los aspectos en América, ¿ya?, hasta la independencia. Pero ¿por qué se dio la independencia? ¿Cuáles son sus causas? Y nosotros, no sé si recuerdan este cuadro, nosotros lo vimos el año anterior,
hay ciertas causas que son mediatas e inmediatas. Las mediatas son las causas que, digamos, duran más tiempo en producir efectos, ¿ya? Y tenemos las causas inmediatas que se dan de inmediato los efectos, ¿ya? Como el nombre lo dice. Es como la gota que, digamos, derrama el vaso. Tenemos causas externas que sean fuera de Chile, ¿cierto? Y las internas que sean dentro del territorio nacional, ¿ya? Como causas mediatas tenemos la Ilustración, porque la Ilustración fue el movimiento intelectual, recuerden, del siglo XVIII, que dio a la gente a entender la idea de libertad, ¿cierto? De derechos, etc. Ahí vemos autores como Rousseau, Montesquieu, ¿cierto? También vimos la Revolución Francesa como una causa mediata. La Revolución Francesa también fue una idea, digamos, de libertad que se dio en Francia, pero que trajo efectos también en una serie de libros y de intelectuales que siguieron hablando de libertad y cuyos textos llegaron también a territorio nacional, acá en América, ¿no? Y los intelectuales y los burgueses chilenos los leyeron, ¿cierto? Y también se inculcaron con esa idea de libertad y de derechos. Y el descontento de los criollos, ¿ya? Porque en realidad la administración y el poder que tenían los españoles en América era prácticamente total, y los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, no tenían ningún poder. Por lo tanto, también había un descontento ahí de los criollos que al final terminó, ¿cierto?, por crear la independencia de Chile y en América, porque en realidad las causas son prácticamente las mismas en toda América. La inmediata es una sola, y es el cautiverio del rey Fernando VII de España. Recuerden que fue, digamos, tomado prisionero por Napoleón Bonaparte, y eso no le gustó a la población española, tampoco a la población americana. ¿Ya? Externas tenemos obviamente todas las que se dieron fuera de Chile, y en internas solamente tenemos el descontento de los criollos, porque los criollos fueron, digamos, las personas que habitaban el territorio y que nacieron acá. ¿Ya? Por lo tanto, se toma como una causa interna. Las demás se dieron fuera del territorio nacional, como usted obviamente lo sabe, ¿ya? Antecedente de la primera Junta Nacional, dijimos que el rey entonces Fernando VII fue tomado prisionero por Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte deja en el trono a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Recuerden esa anécdota que nosotros hablamos en clase el año pasado, y se empezaron a formar las Juntas Nacionales de Gobierno tanto en España, ¿cierto?, como en América. No con el fin de la independencia, sino con el fin de jurar lealtad al rey y de esperarlo mientras él no volviera, ¿cierto? Gobernaba la Junta, y cuando él volviera se le entregaba nuevamente el poder, ¿ya? Entonces, ese era el principal, digamos, argumento: gobernar en nombre del rey Fernando VII. Se hace la pregunta, ¿quién no gobernará ahora? Bueno, y el pueblo, entonces soberano, unidad de ilustración, que el pueblo tiene el poder mientras el rey no exista, iba a gobernar, y cuando llegara nuevamente se le iba a entregar el poder. Bueno, sin embargo, el 18 de septiembre de 1810 se efectúa el cabildo, ¿ya? Y el caballero que ustedes ven acá fue Mateo Tori Zambrano, quien va a liderar el cabildo durante un tiempo, ¿ya? ¿Qué es un cabildo? Un cabildo es la institución de la junta de vecinos, ¿cierto? Prácticamente, porque eran los vecinos más destacados de la ciudad quienes tomaban las decisiones, generalmente por decisiones que favorecían a la ciudad, pero cuando eran cuestiones importantes podían hacerlo a nivel nacional incluso, como en este caso, ¿ya? Tenemos 3 periodos de tiempo que se dan después de la independencia, más bien después de la primera Junta Nacional de Gobierno: la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. En la Patria Vieja se produce o se caracteriza porque ahí comienzan a surgir, digamos, las batallas entre los patriotas, que eran los que querían ya la independencia, que estaban, digamos, conformando esa idea de querer dividirse o separarse del territorio español. El periodo de Reconquista, que fue cuando España logra, con la liberación del rey Fernando VII, traer más ejércitos acá a Chile y poder reconquistar, ¿cierto?, sus territorios. Y la Patria Nueva, que es cuando ya prácticamente nos desligamos y se proclama la independencia ya definitivamente. Todo termina con la abdicación de O'Higgins en 1823, entrega el poder O'Higgins por diferentes razones, y con eso termina entonces las 3 etapas de independencia, ¿ya? Para finalizar, porque el 18 de septiembre no se celebra la independencia,
queda como tarea, porque con eso nosotros damos por terminada esta clase. Hasta luego, jóvenes.